Hola a todos, soy Milton Afanador de Docentes Magazine Arte y Cultura y nos encontramos hoy con una invitada transversalizada por la corporalidad y las letras, Silvia Villarreal. Entonces, Jimmy, para empezar inmediatamente este proceso de registro contextual histórico, por favor, cuéntenos quién es Silvia Villarreal. Bueno, para mí realmente y para nosotros es un honor tenerla pues en esta oportunidad, precisamente que haya aceptado la invitación, porque Silvia pues es una de las grandes protagonistas de la movida cultural en Bucaramanga y también en su área metropolitana, docente WIS, también con pues estudios de maestría en semiótica, también abogada, también bailarina, también escritora, también poeta, también gestora cultural. Pero bueno, yo quisiera que precisamente Silvia nos responda a la primera pregunta, que es esta pregunta central: ¿quién es Silvia Villarreal? Bueno, creo que tal vez este tipo de preguntas son las más inalcanzables y que estamos en constante búsqueda a lo largo de toda nuestra vida. Por poner algunos referentes y no ser tan etérea, soy una mujer santanderiana, colombiana, amante del aprendizaje. Y creo que un poco todas estas líneas que mencionaste anteriormente nacen de esa búsqueda inalcanzable por siempre saber más y por siempre seguir en construcción de algo que aún no sé bien qué va a ser o qué es. Entonces, empecemos o continuemos este proceso. Silvia, verla en escena, verla en su performatividad, en esa posibilidad de transformar el espacio en un ejercicio de diálogo con el espectador es muy interesante. ¿Cómo, en qué momento encuentras o empiezas a nivelar palabra con corporalidad para comunicar? Han sido pocas las experiencias en donde he podido articular como la palabra y el cuerpo. Desde la formación que tengo del cuerpo, de danza, no suele pensarse en la palabra como un recurso potenciador del cuerpo, y desde los escenarios de pronto más del lenguaje, sí, el lenguaje siempre está mucho más conectado, propiciado teórica, metodológica y en forma práctica con el cuerpo. De manera que el tener un acercamiento a estos dos dominios me hace que cuando leo, cuando escribo, cuando tengo un contacto con la palabra, no pueda desconocer mi cuerpo. Cuando estoy en un ejercicio mucho más sencillo, mucho más cotidiano, como leer algo en mi celular, de una vez mi mente está conectando con mi cuerpo. ¿Cuál es mi posición en este momento? ¿Estoy leyéndolo con desdén? ¿Estoy motivada? Sí, mi cuerpo habla a partir de eso que está manifestando. Y cuando estoy en escenarios del cuerpo, está el tema de la emoción, ¿no? Más que la palabra, la emoción. ¿Cómo transmito algo a partir de un movimiento, de un paso, de una marca lineal, ¿cierto? Entonces, esta emoción muchas veces se puede matizar o se puede remarcar a partir de la palabra. De manera que el ejercicio no hay un paso a paso. Particularmente cuando he tenido la oportunidad de hacerlo, lo he hecho con poesía, que tiene un nivel, digamos, lírico, expresivo, digamos, con mayor potencialidad, las pausas, perdón, que se pueden hacer con estos ejercicios. Entonces depende del poema, depende de la intención, porque un poema de amor también se puede decir de manera nostálgica, ¿no? O en una ferviente pasión. Entonces depende mucho de esa intención emocional que se le quiere transmitir a esas letras a partir del cuerpo. El ejercicio que por mi parte suelo hacer es interiorizar mucho el poema, particularmente, interiorizarlo como quien hace teatro, más que un bailarín, como quien hace teatro, y empezar a leer cada línea con una emoción distinta. Y a partir de la que sienta, se articula mejor a la experiencia vital que quiero compartir en ese momento en escena, pues voy filtrando y va siendo como un proceso, digamos, muy orgánico, por decirlo así. Vamos a ver cómo y cuándo fue ese encuentro con la danza y con la poesía. Bueno, son dos encuentros completamente distintos y completamente independientes. Creo que la poesía siempre ha habitado en mí, desde muy niña escribo. Hace unos días le comentaba a unos familiares como con admiración, ¿no? Mientras que a mis
familiares les encantaban los regalos de toda naturaleza propios de los niños. Yo era feliz cuando me regalaban diarios para escribir, era algo que a mí me encantaba. Y por muchas navidades, cumpleaños, que a mí me regalaran un diario era lo más hermoso del mundo. Y esta idea del diario siempre me ha permitido construir una intimidad con mis letras. Y a medida que uno construye una intimidad, de alguna manera va floreciendo ese sentido poético propio, porque ya no basta describir una realidad que tienes ahí a tu mano, lo que haces, sino cómo yo lo puedo transformar, darle vida, darle una emoción, cómo lo hago más bello, ¿no? Pienso que es una búsqueda también humana. Este sentido de lo poético va más allá de la poesía y que se puede manifestar desde la palabra, pero también en muchas otras manifestaciones artísticas y no artísticas, incluso desde lo más cotidiano, desde cómo me preparo un café, cómo esto para mí se convierte en un ente de motivación diario, ¿no? Bueno, además de las cargas que contiene el elemento mencionado, pero a lo que yo quiero referirme es que la escritura siempre me ha acompañado, nunca ha sido de una manera tan construida como decir es un poema, es un yo poético, sino que ha sido transversalizada a partir de diferentes géneros. Últimamente, por ejemplo, me encanta el ensayo personal, más que la poesía, el ensayo, digamos, donde hay citación, hay referenciación de personas de autoridad sobre un tema, hay como una investigación, no se queda en una sola voz, pero sigue siendo muy desde lo que uno va percibiendo, ese reconocimiento del intérprete en la propia escritura. Entonces siempre ha estado allí, no te puedo marcar un punto exacto de no, cuando tenía, no, siempre. Y por su parte la danza sí tiene un momento muy concreto. Siempre he sentido una gran conexión, vamos a decir, o vamos aquí a hacer una confesión, no tan positiva con mi cuerpo, ¿sí? No sé si es algo que lo he escuchado en muchas mujeres, no sé si sea algo de solo mujeres, también lo he escuchado de algunos hombres, esta dificultad del autorreconocimiento. Y esta dificultad del autorreconocimiento también ha estado acompañándome desde la más tierna infancia. Últimamente leí esa frase, se me quedó. Y esto me ha llevado a siempre estar en conflicto con mi cuerpo, ¿no? Y este conflicto tenía que, a medida que uno va creciendo, uno piensa, debería buscar una solución, debo buscar un punto de encuentro, debo encontrar un autorreconocimiento de este cuerpo que tengo, que finalmente es mi primer hogar, ¿no? Y ahí nació este acercamiento con la danza, como una forma personal de reconectarme con eso que no estaba conectando completamente. Y esto, digamos que empezó hace 4 años, más o menos, ya de forma definitiva. Antes lo intenté con todo tipo de deportes y no, natación, voleibol, tenis, bueno, todos los deportes que ustedes imaginen, yo los intenté en esa búsqueda de conectar y nunca llegué completamente a. Cuando ya crecí con el tiempo, dije, ¿por qué no con el arte? ¿Por qué no con una experiencia de arte, de danza contemporánea, que fue donde empecé? Y allí me sentí mucho más conectada porque no se trataba de una técnica, aunque sí hay técnica, no se trataba solo de una técnica, sino de poder reconocer cada partícula, por más mínima que fuera, del cuerpo, de la posición. Luego ya con el tiempo me interesé un poco más por el ballet, ya que en danza contemporánea, por formas corporales, por maneras de ser, no lo podría definir, siempre he tenido una posición muy rígida del cuerpo. Tal vez esa forma rígida también manifestaba esa desconexión, no sé. Pero entonces, claro, tenía una suerte de ademanes, unos movimientos en las manos, un tema de estar siempre así, y en danza contemporánea era como, no, tienes que estar relajada, suelta los hombros, muévete, haz movimientos, digamos, no cotidianos, no propios del cuerpo, permítete sentir el peso, la gravedad, ¿no? Como todos estos criterios. Y para mí era algo que yo lo entendía racionalmente, pero darle el permiso a mi cuerpo no era algo tan sencillo. Entonces, ¿cómo se solucionó esto? Que no se ha solucionado, sigo en ese proceso.
ha sido acercarme a un proceso de danza que parte más de esas figuras rígidas o de esas búsquedas de la línea y de la estética, ¿no? Porque también estaba bailando y no, este movimiento como que no me gusta. Sí, en esa búsqueda estética también puede ser criticable por muchos artistas y es entendible, pero digamos que mi acercamiento con la danza es más un encuentro propio, ¿sí? Y que si de ahí eso nace arte, arte que pueda ser valorado por otros, pues es maravilloso, pero el punto de partida es un encuentro propio. Y creo que finalmente todos los artistas pasamos por esos procesos. Una primera fase de conexión con cualquier manifestación artística es el encuentro propio. Entonces allí he estado mediando y entonces ya no puedo imaginar mi proceso de danza sin un acercamiento al ballet, que es una formación muy concreta y muy práctica, y un acercamiento a la danza contemporánea, que también es muy concreta y muy práctica, y que se combinan, se conectan, pero a la vez, sí, al mismo tiempo son muy distintas. Entonces, bueno, un poco espero haber respuesto a la pregunta. Silvia Villarreal, bailarina que encuentra en la danza contemporánea, en la contemporaneidad más que todo, y en las letras una posibilidad para contar una historia desde lo autoetnográfico. Silvia nos comentaba de su gusto por los diarios, por los libros, por la construcción de las palabras para ir más allá. Silvia, ¿cómo es ese gusto por ese ejercicio autoetnográfico de tratar de encontrar y describir el cuerpo a través de las palabras? El ejercicio de autoescritura va mucho más allá del cuerpo, ¿sí? Lo contiene, es una parte importante, pero va mucho más allá de. Entonces, hay diferentes maneras y lo he aplicado de diferentes formas. Uno podría generar o pensar que hay ciertos hábitos que deben mantenerse a lo largo del tiempo para que el ejercicio sea productivo y en efecto, entre más consolidación de hábitos se tenga, más fácil es el ejercicio. Sin embargo, no ha sido un proceso completamente continuo, es decir, cada vez que me llegaba un diario nuevo, dejaba mi diario antiguo y empezaba con el nuevo, ¿no? Cosas de la infancia. Cada vez que me compraba una libreta nueva para la universidad, ya en otro contexto, quería era la nueva, bueno, y así. Entonces son procesos que se ven fragmentados, en este caso, por este ejemplo tan banal, pero por muchas otras circunstancias. Entonces, puedo comentarles que durante, por ejemplo, el 2018, tuve un diario, tuve diferentes tipos de diarios donde referenciaba diferentes hechos personales, académicos y profesionales que me permitían dar cuenta de diferentes fenómenos que estaba viviendo, no solo corporales, sino intelectivos, ¿no? Cómo me siento yo, qué he aprendido hoy, emocionales, ¿no? Y fui muy constante, pero por ejemplo en pandemia, es dar un tiempo para escribir y a pesar de que estaba en mi casa fue muy difícil porque no encontraba esa sensación de vamos a escribir sobre esto cuando todo era tan igual cada día, ¿no? Entonces, hay que permitirse también esas pausas, perdón, y permitirse reconocer que no siempre se está en posición de escritura. Creo que eso es un primer punto fundamental para un buen ejercicio de bitácora de vida, por decirlo así. Luego hay otros elementos, ¿no? Se escribe para mí, se escribe sobre uno, pero la pregunta es, ¿me escribo para mí o escribo para que otros lo lean, ¿no? Y eso fue tal vez un punto crucial en este proceso de escritura, porque siempre he escrito para mí. Entonces yo me entendía mis chistes y mis referentes locales, ¿no? Y un día dije, ¿por qué no intentarlo, no? Tal vez pasar esa barrera del miedo, de la vergüenza, de exponer esa intimidad, seguía siendo íntima, finalmente uno se da cuenta que cuando compartes esto, no a todo el mundo le llega la poesía o estos escritos académicos, entonces también hay un cierto círculo de personas concretas que van a leer esto y suelen ser personas que también están en estos procesos, entonces valoran muy positivamente el riesgo, ¿no? Y luego el contenido y luego las cosas que puedan también conectar con su propia experiencia vital. Y en este proceso de compartir me di cuenta que primero el desafío era mayor, porque a lo mejor cuando tú escribes para ti mismo no lees otra vez o lees una vez y
digamos, hay un proceso también de autoedición, de autoexigencia, de una búsqueda del cambio de persona, de interpelación, y en todos estos procesos me ha servido muchísimo mis estudios en semiótica, porque fue comprender esas relaciones de sentido que van más allá del sujeto, de la propiocepción. Y luego también el intercambio y el diálogo que surge, esa posibilidad de encuentro con otros seres que se conectan con eso que tú escribes. Y eso, en términos del cómo, que me preguntabas, Milton, eso marca unos paradigmas, porque ya puedes empezar a decir, bueno, esto lo escribo porque esto puede interesar más, pero esto lo escribo y no lo comparto, ¿no? Empezar a hacer como esta suerte de filtros, ¿no? Esto a lo mejor es demasiado íntimo, o ahorita no lo comparto, lo compartiré en unos meses porque en este momento me van a empezar a interrogar sobre estas temáticas y no lo quiero gestionar públicamente, ¿no? Como ese permiso de la intimidad. Y bueno, así se van dando como diferentes paradigmas en términos de contenido, en términos de forma. Creo que el cómo es muy abierto y también va cambiando según vamos creciendo. Digamos, hoy día trato de hacer esta mezcla que les mencionaba de ensayo personal, donde está una gran carga de intimidad, yo percibo, yo siento, yo veo, yo observo, pero también está esta gran carga bueno, yo observo esto y busco un referente, tal vez un referente que congenie con mi propia perspectiva, con mis conocimientos, pero también como irlo sustentando. Y esto me permite un hibridismo, no sé si es de la época, porque lo he visto también en otro tipo de escritoras, que es un académico, ¿cierto? Que no se queda solo en una percepción, una sensación, pero que no, y esto ya lo mencioné, pero que no desconoce al sujeto. Y es que, ¿qué implica no desconocer al sujeto en un discurso? Pues reconocer su irrealidad. Entonces, el hecho de que muchas veces, vale decirlo, ¿por qué no? Hablar desde la inseguridad de un tema. Es que yo no sé esto completamente, yo solo sé hasta aquí, o no sé nada, pero me interesa, ¿no? Y a veces un poco eso es lo que me pasa cuando me acerco al arte. Yo no sé de arte. Aquí hay gente muy buena que sabe de arte y que ha estudiado arte. Y cuando yo me pongo a hablar del arte, yo me cuestiono, Silvia, no puedes usurpar, bueno, no me lo digo así, pero es que los demás me dicen como, pero tú no eres esto, tú no haces esto. Yo completamente soy consciente de esto. No pretendo usurpar espacios que no me corresponden. ¿Pero por qué? Y creo que aquí es una invitación que le hago siempre a mis estudiantes y a mi familia y bueno, a cualquier persona, es ¿por qué no intentarlo? El conocimiento no es de expertos. Y este formato discursivo de la propia persona y desde el propio conocimiento permite un reconocimiento del yo muy particular. Y a lo mejor sí, hay críticos de arte, hay críticos de danza, o hay críticos, el arte visual, por ejemplo, también es una de mis pasiones, ¿no? Veo sus fondos y de una vez empiezan y emergen muchas preguntas de qué bello espacio, qué significa, bueno, un montón de cosas. La arquitectura, por ejemplo, ha sido una de las pasiones recientes, ¿no? También por contactos con personas, inspiraciones, y uno empieza a transformar el mundo y uno dice, bueno, yo no soy arquitecto, pero yo puedo hablar de esta construcción. No la voy a hablar desde las partes estructurales, pero sí puedo hablar desde mi percepción, cómo yo habito este espacio, cómo lo siento. De pronto ya busco, hago una especie de referencia, de investigación de cuándo se empezó a construir, cuánto fue el tiempo de construcción, bueno, y ahí como que uno empieza a enlazar conocimientos más profundos. Yo quisiera preguntarte por un proyecto personal que tiene que ver con tu profesión, que tiene que ver también con la parte académica, con tus pasiones, que es el de letras de una abogada. ¿Nos podrías hablar un poco acerca de esto? El proyecto nació hace muy poco y tiene como intención generar diálogos interdisciplinares, ¿no? En este proceso de acercamientos con diferentes cosas encontré que el enriquecimiento del aprendizaje y también de la enseñanza es mucho más significativo cuando primero lo conectas contigo mismo, pero segundo también cuando tú lo permites conectar con otras cosas que no conocías o que eran completamente desconocidas para ti, como asumir ese riesgo del aprendizaje. Y a veces en ese riesgo encontrar cosas, con lo que decía antes, que no sabías que te gustaban, pero que resulta que te atraen demasiado.
y ver en un proceso de aprendizaje de una manera tan disciplinar y tan segmentada, lo que hace es que algo que pasa en redes sociales y que permite la analogía acá es generar una cámara de eco. Entonces, si yo opté por una carrera disciplinar y todo lo que veo en esa carrera disciplinar es sobre esa área, lo que estoy haciendo es generar una caja, generar un eco sobre el mismo eco y no estoy expandiendo el conocimiento. Digamos, a ver, hay diferentes profundidades del conocimiento, por decirlo así. Uno, que es, podría decirse, todas las disciplinas se encuentran en un orden jerárquico, todas son iguales, vamos a partir de ese presupuesto que puede ser una falacia, pero vamos a partir de ese presupuesto. Y están en un grado horizontal, entonces de manera que el mundo o el conocimiento se puede expandir horizontalmente. Luego yo puedo entrar a cada una de estas disciplinas y expandir mi conocimiento y mi profundidad sobre ellas de manera vertical. Es que el derecho se compone de esto, hay diferentes sistemas jurídicos, luego cada sistema jurídico tiene diferentes sistemas judiciales, sistemas legislativos, sistemas de representación presidencial, ¿no? Y bueno, y así con cada una de las áreas que uno vaya teniendo proximidad. Entonces, cuando uno elige una carrera profesional, lo que se propende es este conocimiento horizontal. Pero ¿qué pasa si en el camino uno se encuentra que hay áreas o materias o temáticas que no pueden entenderse o comprenderse si no es a partir de una conexión horizontal con otras ciencias que están por acá horizontales? Cierto que lo ideal incluso sería que el otro sujeto también tuviera una profundidad en esa área para que fuera más equivalente a la relación, pero no necesariamente es así, y ese hecho de que no sea tan equilibrado no significa un impedimento de alguna manera. Entonces, el proyecto de Letras de una Abogada nace de eso. No puedo, como es un proyecto también entre educativo, de difusión, de, no sé si cientificación, no puedo partir de que todos tenemos los mismos presupuestos, pero justamente eso hace que algunas cosas para un público sean evidentes, ¿sí? Y para otro no, y que en ese intercambio yo aprenda del otro y el otro aprenda de mí. Entonces, eso es un poco el ejercicio, digamos, la filosofía. El proceso como tal se ha consolidado principalmente en dos pilares que se articulan también con mi proceso de enseñanza en la UIS. Uno, particularmente, son las palabras sueltas. Y aquí me permito decir que es un proyecto que nace y que tiene en este momento ya una consolidación de largo alcance, que tiene la pretensión futura de ser un gran libro, un gran diccionario de palabras escritas por estudiantes, filtradas, editadas, etcétera, y por mí, que den referencia de cómo percibimos algunas palabras. Este proyecto nace de un contacto literario con el libro Palabras Sueltas de Héctor Abad Faciolince, pero también de un docente de francés, y es curioso porque todo está conectado. Yo estudio francés desde hace 5 años, y he tenido muchos profesores maravillosos en este proceso, y uno de ellos nos solicitó en un momento hacer una especie de crónica sobre algún proceso de lectura de palabras, y recuerdo que yo en ese momento no sabía que era una crónica, y entonces yo empecé a hacer, fue como unas evocaciones literarias, poéticas, ensayísticas sobre estas palabras, y no crónicas, ¿no? Entonces, en este error, completamente error, no hay otra manera de escribirlo, encontré algo que me habitaba y que, digamos, he venido cultivando de manera personal, y cuando decidí traspasarlo al compartir, me di cuenta que todos tenemos palabras sueltas, que todos tenemos hay unas palabras que nos llaman más, que les encontramos mayor significado, y no necesariamente son esas palabras pues universales del amor, vida, muerte, sino que son otras como, no sé, pixel o no sé, hay tantas, es que son tantas que ahorita los ejemplos no me llegan a la cabeza, pero digamos que cada uno tiene estas palabras. Entonces he implementado diferentes metodologías para cultivar estos procesos de escritura en mis estudiantes, porque creo que es un proceso bastante significativo de manera personal y también con el encuentro del lenguaje con la palabra, que es, digamos, una de mis funciones como docente en las asignaturas que tengo a cargo.
Y luego de allí que se siga nutriendo el proceso ya con mayor investigación, mayor consolidación. Son procesos, los procesos de escritura no es escribir una noche, una semana y ya tengo para publicar, sino que son mucho más largos, y pues en eso estamos trabajando, y la idea es que sean muchísimas palabras, así que este proyecto lo pienso como en 10 años, no mañana, ¿no? Sí, que sea algo realmente muy grande y de mucho valor, y bueno, espero que en su momento sea así. Tal vez sea un poco ambicioso de proyectarlo desde ya, pero creo que esta es la forma que va tomando, ¿no? Y creo que vale ese reconocimiento. Y por otra parte, otro de los grandes pilares de este proyecto se titulan clases abiertas. Y entonces, ¿de qué van estas clases abiertas? Volviendo al tema de la interdisciplinariedad, ¿no? Y de conectar cosas que parecen desconectadas, porque también hay que decir, aquí se parte también de una idea de una conexión de sentidos que siempre están, y que sean percibidos o no, siempre están. Entonces, bajo ese presupuesto, las clases abiertas nacen por diálogos con personas maravillosas en la región de diferentes cosas, donde, por ejemplo, un historiador sabe muchísimo del lenguaje y es historiador. No has tenido formación en lenguaje, pero sabe del lenguaje y ha leído por búsquedas personales y lo habla con mucho dominio y propiedad. Entonces, claro, no es una autoridad del tema porque pues no estudió el lenguaje, no es un lingüista, por ejemplo, ¿cierto? Pero sí tiene unos grandes dominios, y que cuando lo conectamos con ese saber de la historia, pues el diálogo se vuelve muy enriquecedor, porque este historiador no me está hablando del lenguaje pues desde la estructura, por ejemplo, sino me está hablando desde el lenguaje en la época de tal, y me está hablando de estructuras de poder, por ejemplo, y se vuelve mucho más interesante o mucho más contextualizado este estudio. Y así, este es un ejemplo, pero así ocurre con muchas otras áreas. O, por ejemplo, un ingeniero químico que sepa de procesos, bueno, esto sí suena más coherente, digamos, en términos de conocimientos disciplinares, que sepa de los procesos que se deben llevar a cabo para generar mejores reutilizaciones de algunos productos, etcétera, así como en el tema ecológico. Entonces, esta persona, claro, es que el tema ecológico, siempre les he dicho a mis estudiantes, ya no es solo un tema más de cátedra o del colegio o de la universidad, eso ya es una responsabilidad social que nos compete a todos, y no podemos simplemente decir, no, a mí no me corresponde, tal vez antes no, pero a nosotros, a nuestra época, sí nos corresponde estos estudios. Entonces, este saber que se forma, digamos, todos tenemos estas conexiones interdisciplinares, es a lo que quiero llegar. Tal vez Milton no lo tiene desde el arte y la semiótica y el derecho, pero lo tiene desde el arte, sí, pero tal vez con otras conexiones. O Jimmy lo mismo, con otras conexiones. Entonces, todos estos saberes que nos configuran y que hacen que las profundidades sean más hacia un lado, hacia el otro, son muy valiosas. Y este reconocimiento de saberes me hace pensar, no puedo ser la única interlocutora en mi clase. Tienen que haber más voces. Entonces me permito invitar a este tipo de personas desde diferentes conocimientos disciplinares a establecer diálogos. Y ahí nacen las clases abiertas. Entonces, para retomar ese proyecto Letras de una abogada, es un proyecto académico, también personal, donde se conectan, digamos, de mi parte se conectan 3 disciplinas: derecho, semiótica, arte, poética. Digamos, diferencio la poética del arte por algunos matices conceptuales, si quieren lo podemos abordar después. Y en el arte concretamente la danza, pero también otras manifestaciones artísticas, por decirlo así, los tópicos base. Pero se retroalimentan o alimentan con las clases abiertas, donde hay muchas otras temáticas que emergen. También van muy de la mano con los intereses de los estudiantes, con las búsquedas. Yo les hago como una indagación preliminar de cuáles son sus intereses, y luego, por otra parte, se retroalimentan con esta búsqueda de la voz personal a partir de esta escritura de las palabras sueltas. Silvia Villarreal, una artista multi y transdisciplinar, que encuentra en el cuerpo las palabras, en las performatividades, en la danza contemporánea, en el derecho y en todas las disciplinas que le permiten comunicar una posibilidad para construir conceptos y para invitarnos a pensar el mundo de otras formas.
Silvia, en esta corta entrevista, en este primer encuentro con docentes, porque creo que este va a ser el primer encuentro de muchos, porque vamos a seguir desatando posibilidades en el diálogo. Cuéntenos sus redes sociales para que las personas que están viendo esta primera entrevista puedan acceder a estos recursos y empezar a entender el rizomático mundo de Silvia Villarreal. Mis redes sociales académicas, por decirlo así, son Letras de una Abogada. Allí publico todos los contenidos, análisis que emergen de clases y no clases. Y por otra parte, pues mis redes sociales personales es Silvi Villarreal, @Silvi Villarreal. Allí también me pueden encontrar. Estoy manejando ahorita unas plataformas alternativas de publicación de contenido, como Medium u otras, pero la idea es avanzar un poquito más, hacer un espacio personal. Entonces, por el momento los dejo solo con mis redes sociales de Instagram, que pues es donde más publico contenido, y allí podemos establecer cualquier tipo de contacto y con mucho gusto estar en disposición de cualquier diálogo. Gracias. Bueno, ya para llegar a, digamos, a la parte final de esta entrevista, este primer encuentro con Silvia, pues como señala Milton, yo creo que vamos a tener muchos más, porque tengo un montón de preguntas. Yo sé que Milton también tiene ahí varias ideas, pues que de una u otra manera hay que desatarlas. Pues yo quisiera que pues nos hablaras un poco ya en estos minutos finales de tu faceta cuando recitas poesía, porque he tenido la posibilidad, pues no apreciarte en vivo en directo, pero sí, pues a través de las redes sociales, pues en el caso de poesía erótica y también de poesía romántica. Entonces, ya que tú eres bailarina, que tienes también toda esa formación académica, pues desde el ámbito de la semiótica, pues nos gustaría que nos hablaras un poco, pues dentro de esa faceta tuya, que también es bastante interesante cuando recitas poesía. Bueno, creo que es muy interesante lo que acabas de mencionar porque no lo había percibido así y es cierto. Las apuestas en escena y también mis lecturas personales están entre una poesía erótica y una poesía romántica y son dos tópicos que se conectan y a veces también se desconectan bastante. Creo que los dos tienen mucha performatividad, si se quiere, ¿no? El cuerpo en una poesía erótica, pues es indudable su presencia. Y lo que podría uno hacer como intérprete o como declamador o bueno, como uno lo pudiera llamar, es darle cuerpo a esa descripción, ¿no? A ese sudor, a esas lágrimas, a esas sensaciones que están narrándose allí en el poema, por decirlo así. Y por otra parte, cuando es lo romántico, pues es algo un poco más difícil, porque es algo más abstracto. Entonces, ¿cómo se le da figuratividad a la abstracción? O sea, ese siempre es el desafío, y ahí hay múltiples caminos por recorrer, y justamente ese desafío invita a unos descubrimientos no solo de la puesta en escena, sino personales. ¿Cómo yo le doy forma al amor? Si yo estoy narrando poesía romántica o de amor, ¿no? No necesariamente romántica, que hable sobre el amor. Entonces, es una pregunta abierta, yo creo. Creo que cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a hacer el ejercicio, no podría tampoco responder de una manera como esta es la única forma, no, sino el descubrimiento, la práctica y también el arriesgarse a ponerse en escena, ¿no? Porque tal vez uno puede hacer estos ejercicios en su casa, de forma privada, pero al ponerse en escena uno mira, está conectando esta figuratividad, o sea, esto que es tan abstracto, que yo le estoy tratando de dar cuerpo, sí está llegando al otro, sí está tomando el sentido para el otro, entonces creo que ahí se conecta mucho más ese proceso. Bueno, muchísimas gracias Silvia por aceptar la invitación por este primer encuentro con Docentes Magazine Arte y Cultura. Pues espero que esta entrevista también haya sido de tu agrado. Para nosotros, pues como señalaba Milton, esperamos que pues se den muchos más encuentros, que tengamos la posibilidad también de vernos, pues no solamente de la virtualidad, para seguir hablando. Yo creo que pues que hay otro capítulo que es tu labor como precisamente como gestora cultural. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí fue un halago, ya lo saben, y me alegra haber concretado este espacio.